Voy a empezar. Bendiciones, una vez más estamos aquí para traerles la reflexión de los jueves, Campos Blancos, Pastor José Cruz, Iglesia Campos Blancos. Hoy vamos a hablar de la vida nueva en Cristo. Existe una creencia de que podemos ser salvos y hacer lo que queramos hacer, que tengamos el libertinaje de andar en pecado y que ya hemos sido salvos y que eso no hay ningún problema con eso. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a eso. Entonces vamos a orar y entraremos en ese tema. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por traernos aquí para traer esta pequeña reflexión. Señor, permite, Señor, que la palabra que estudiemos hoy, Padre Santo, que podamos entenderla, que podamos ponerla en práctica y que podamos corregir todo aquello que tengamos que corregir en el nombre de Jesús. Amén. Entonces existe una creencia entre algunos que se llaman cristianos. Yo digo así porque cuando uno ve algunas cosas tiene que ponerla, tiene que estudiarlos. Dice que los espíritus se miden con la palabra de Dios. Tenemos que saber si vienen de Dios. Entonces dice, existe una creencia entre algunos que se llaman cristianos de que lo que hacemos o cómo vivimos no importa, porque ya somos salvos y tenemos la libertad de vivir en pecado. Vivir como querramos vivir, pero ya como Cristo hizo el sacrificio por nosotros, entonces nosotros no tenemos que hacer nada, no importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, ya hemos sido salvos. Pero la Biblia dice algo muy contrario a esa teoría de que tienen esta gente. Entonces, en Primera de Juan 1:6 dice la palabra: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo voy a repetir. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesucristo, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andamos en tinieblas y andamos pecando, practicando el pecado. Porque no podemos decir tampoco que un cristiano no peca, eso sería mentir. Pero aquellos que practican el pecado, dice la palabra, que no han conocido a Dios todavía. Entonces, si decimos que somos cristianos y entonces hacemos todo lo que queramos hacer, entonces estamos dando un testimonio contrario a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dicen unos cuantos versículos aquí. Dice en Primera de Juan 1:8. En Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, no digo que el cristiano no peca, porque es mentira, pero el cristiano no practica el pecado. Podemos cometer errores, podemos desviarnos de la palabra, pero eso no quiere decir que no seamos cristianos, eso quiere decir que somos humanos y que mientras estemos en esta tierra vamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque aquel que comenzó en nosotros la obra la va a terminar un día, pero el día que se terminará esa obra es cuando Cristo venga por nosotros, que dice que tendremos un cuerpo incorruptible, entonces seremos como Él. Pero mientras estemos en esta vida, viviendo en esta carne, vamos a estar propensos a pecar. Entonces, si decimos que no pecamos, somos mentirosos, dice la palabra de Dios. Entonces,
Pero también nos dice la palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. No le está hablando a los incrédulos, le está hablando a los cristianos. El cristiano que dice que no peca, que ya tiene sus alitas que le están saliendo, es un mentiroso y hace que la palabra de Dios no sea verdadera. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, debemos reconocer eso, de que sí, que pecamos y cometemos errores, pero cuando convertimos ese pecar en un hábito, entonces tenemos que averiguar de verdad si nosotros hemos conocido a Dios. Porque en la palabra en Juan, en primera de Juan, dice también que aquel que practica el pecado no ha conocido a Dios. Entonces, ¿cómo va a decir una gente por ahí, oh, no importa lo que yo haga, ya me salvó Cristo, entonces ahora a gozar la vida, hacer lo que yo quiera, porque como quiera que sea, yo estoy salvo, siempre salvo? No, eso no es verdad. Ahora bien, lo que no debe haber en la vida del cristiano es conciencia de ese pecado que usted haya cometido. Después que usted viene a Cristo, después que usted es salvo, no puede haber un sentido de culpa, porque ya Cristo, su vida está en Cristo, su salvación está en Cristo, su confianza está en Cristo. Entonces vamos aquí a buscar a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Yo sé lo que dice, pero quiero que lo leamos, porque me gusta mejor leer. 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir que su carne ya está muerta, que usted pasó de muerte a vida. Entonces no puede usted seguir pecando y pensar que tiene esa libertad y que Cristo vive en usted, que el Espíritu Santo mora en usted. Si usted lleva una vida de práctica de pecado, usted necesita venir a Cristo. Todavía no lo ha conocido. Entonces nos dice en Colosenses 3. En Colosenses 3 nos dice del 2 al 4. Segundo aquí, esta Biblia en esa página tan pequeñita que me... Colosenses 3 del 2 al 4 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como le dije, tendremos un cuerpo glorificado, pero eso es al final de nuestra jornada aquí en esta tierra. Porque dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, en el 3:1 dice, en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro afán no debe ser por las cosas mundanas, sino que debemos transformar nuestra vida, nuestra mente, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces no podemos seguir andando de la misma manera. No podemos seguir en el pecado y engañarnos a nosotros mismos diciendo que nosotros hemos conocido a Dios. Cuando usted viene a Dios y verdaderamente usted lo conoció, si el Espíritu Santo vino a morar en usted, su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que dar fruto agradable a Dios.
y no fruto que agrada al enemigo. Porque la carne le sirve al enemigo. El espíritu le sirve a Dios, pero la carne le sirve al enemigo. Hay una batalla entre los dos, porque no podemos servir a dos señores, porque aborreceremos a uno y amaremos al otro, dice la palabra de Dios. Entonces, no hay manera de que una persona conozca a Cristo y que ande en caminos de pecado. Ahora, de que, como ya le dije, de que puede pecar una persona, claro, porque no somos santos, estamos todavía aquí en la tierra, Jesús no nos sacó. A Él le plació dejarnos aquí. ¿Por qué? Porque prueba nuestra fe. Nosotros vivimos por la fe. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso quiere decir que toda mi fe, toda mi esperanza, todo está centrado en Cristo. Mi vida está centrada en Cristo. Ya yo no quiero complacer la carne que me dominaba antes. Dice la palabra que éramos esclavos de la carne. Ahora somos esclavos del Espíritu. Entonces, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un cambio en nuestra vida. Hay un cambio que podríamos decir un cambio palpable, un cambio visible. Otra persona tiene que decir, pero ¿quién es ese? Ese no es la misma persona que yo conocí. Ahí usted se da cuenta de que usted está caminando para usted agradar a Dios. Cuando si usted era ladrón, ya no roba. Si usted era fornicario, ya no anda en esa vagabundería. Si era borrachón, ya no quiere ser borrachón. Entonces, tiene que haber un cambio, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como podemos ver, la Biblia nos ratifica que cuando venimos a Cristo debemos vivir una vida. Nos ratifica que debemos vivir una vida diferente a la vida mundana y pecaminosa que nosotros vivíamos antes. Debemos dar fruto agradable a Dios y debe haber testimonio visible que somos una nueva criatura en Cristo. Dios los bendiga.